Llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, Jeremías o uno de los profetas. Dice él, entonces, ¿ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne, sino la sangre, mi Padre que está en el cielo. Y yo a mi vez te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. Dos excelentes columnas de la Iglesia Católica. Ese es el tema para hoy. Pensar en el fundamento, en el excelente apóstol, en el buen misionero, que sea una columnita, un fundamento allí donde esté misionando, evangelizando, representando al Maestro, sosteniendo la iglesia, que ese es el mejor ejemplo que tenemos, son los dos personajes de hoy, San Pedro y San Pablo. El Papa Benedicto XVI, en una ocasión, hablando de Pedro y de Pablo, llamados los santos patronos de Roma, decía el Papa. ¿Por qué lo dijo así? La comunidad cristiana de Roma consideraba una especie de contrapeso como a los míticos Rómulo y Remo, allá los italianos, los dos hermanos considerados fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Y los santos Pedro y Pablo, dice el Papa, fundamentos para la fundación y el avance de la Iglesia, son los patronos de Roma y de la Iglesia Católica. Una frase muy bien lograda del Papa Benedicto XVI. Pedro y Pablo, los santos patronos, columnas de la Iglesia Católica. Nuestras máximas para hoy, una del Papa Francisco. ¿Cómo se logra ser una buena columna, un fundamento en la Iglesia Católica? El que sirve con amor y lo hace con amor, se convierte en un excelente misionero de Dios como fundamento en la Iglesia, si lo hace con amor. Otra frase para hoy, no hay miedo que la Iglesia se equivoque. ¿Por qué? Porque el que habla en nombre de la Iglesia se llama Dios a través de su Espíritu Santo. Si las personitas que son columnas de la iglesia, misioneros en la iglesia, sacerdotes, pastores, ministros, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, no hay miedo, el que habla es Dios. Hacerlo siempre, y una columna se deja guiar más por el Espíritu de Dios. 3. No hay miedo que la iglesia se hunda, se acabe, como hay comentarios feos. La iglesia la han perseguido desde que nació, la han perseguido. Hasta hoy sigue exactamente lo mismo. La crítica destructiva y no han podido acabarla. Y no hay miedo que la iglesia tiene dos columnas, pero la columna más firme se llama Dios, se llama Espíritu Santo, se llama gracia de Dios, y Él es el que la fundó, y por encima de Dios no se puede hacer nada. Entonces no hay miedo que la iglesia se hunda, tiene dos buenas columnas y tiene el Espíritu Santo, que es el que la guía. Solo el que sirve con amor sabe custodiar y cumplir bien la misión de ser un baluarte en la Iglesia Católica.
Bien, nuestro tema para hoy, bienaventurada será aquella persona que cree en Dios y hace la voluntad de Dios y se identifica con ese Dios. Esas son las columnas de la iglesia. Cree en Dios, hace la voluntad de Dios y se identifica con el ser de Dios. San Pedro y San Pablo son privilegiados ante la gracia y la misericordia de Dios. Son dos personas con defectos, uno más que el otro. San Pedro, pues era el que estaba más cerquita del maestro, lo conoció en persona, lo siguió. Tenía el problema de que San Pedro era elevadito de temperamento, estaba como por encima de los demás compañeros, tenía sus casitas, tenía su dinero, tenía fama, era el que mandaba en el asunto. Entonces Dios le bajó esos humos y lo convirtió en columna. Y él se dejó. Ese es el misterio de hoy. Que una persona que tenga tanto talento, sabiduría, inteligencia y de pronto haya un detalle por ahí que no sirva y se lo deje corregir de Dios, sube derechito a ser columna y fundamento. Por eso no hay que mirarle a las personas lo malo. Hay que verle lo muy bueno que tiene y ayudarle a quitarle esa partecita que no le sirve. El orgullo, la soberbia de un ser humano no le permite avanzar y ser una gran columna, un fundamento en la iglesia, porque tiene eso que no sirve. A Pedro se lo quitaron, le bajaron los humos y lo puso a trabajar y lo hizo muy bien. San Pedro, el Salvador del mundo, contempla que este Señor tiene ¿con qué? Tiene sabiduría, tiene inteligencia, tiene fe. Entonces lo declara bienaventurado. Y le dice, bienaventurado San Pedro porque has contestado correctamente la pregunta. Y le entregó las llaves de la obra de Dios en el mundo, la iglesia. Y le encomendó la misión de ser pescador de hombres. Lo nombra cabeza del grupo de los apóstoles y le indica la misión que debe ser apacentar las ovejas. La misión es apacentar ovejas. La misión no es estar por encima de las ovejas. La misión no es el ser el centro de las ovejas porque el centro es el maestro. Ahí está el chiste de ser fundamento y columna, buen sacerdote, buen ministro, buen comunicador de las cosas de Dios, buen fundamento. Cuando la persona mira eso, pescador de hombres, apacentar las ovejas. San Pedro se merece la gracia por varios motivos. Primer momento, escuchó cuidadosamente a su maestro. Y eso es importante para uno poder cumplir la misión. Escuchar es al maestro. Hay que escucharlo a él y repetir lo que él dijo y moldear todo lo que él hizo. No nosotros. Él escuchó al maestro y corrigió sus defecticos. 2. Aprendió muy rápido de su maestro. El que escucha, obedece, como dice el verbo en hebreo, shema. Escucha y obedece, haz exactamente eso. Entonces le escuchó y para adelante con San Pedro. Otra, sabiduría y astucia. Siempre tenía esa sabiduría y astucia. Se le ocurrían muchas cosas para proponerle al maestro, pero habían cositas que no, que estaban desviadas y el maestro se las corrige. Hay una que recordamos cuando el maestro le dice, apártate de mí, porque estás pensando como un ser humano y no como Dios. Ahí le está corrigiendo eso. La astucia, la sabiduría está buena, pero está desviada, está muy prepotente, está muy arrogante, está muy belicosa. Que San Pedro sacó pecho y dijo, aquí lo vamos a defender. No, aquí la iglesia no es pelea, no es guerra. La iglesia no es estar por encima. No, bájele al tono. Entonces San Pedro aprendió la lección rapidito. También tenía el don de ser líder. San Pedro era un líder muy bueno y las ganas de conducir a los demás le encantaba. Estar al frente del grupo y manejar la situación, muy bien lo hacía. Entonces solo le faltaba un poquito de pulimiento y Dios se encargó de pulirlo, bajarle el tono al orgullo, caminar como los grandes de Dios que son humildes, discernir, que es tan difícil pedirle a una persona discernir lo que su maestro quiere que tenga en cuenta y no lo que usted crea que usted tiene la razón. No, la tiene la razón es el maestro, no usted.
Entonces le dio el don de discernir a San Pedro. No, mire, yo lo que quiero es esto. Aprenda a pensar como una persona de Dios y no como un ser humano lleno de tanto orgullo, prepotencia. Eso no sirve para nada. Usted no piense como una personita llena de Dios. No caer en la tentación de negar a su maestro. Entonces hay que evitar esa tentación. San Pedro cayó en esa tentación, al igual que interrumpirle el paso a su maestro que va rumbo a Jerusalén. Bueno, quieto ahí, San Pedro, porque aquí no hay guerra ni violencia. No cortarle la oreja al soldado que iba a arrestar a su maestro. San Pedro también estaba ahí en la jugada, pero se le fue la mano a cortarle la oreja al soldado. No, la cosa no va por ahí. Aprendió, se pulió, fundamento de la iglesia, y hay que aprenderle mucho. Hay que leer ese libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia para darse cuenta todo lo bueno que hizo San Pedro, las comunidades que organizó, que fundó y que se apoyaron en él. San Pablo también es nuestro segundo personaje. Recibió su conversión como una gracia de Dios. No estuvo presente pues directamente con los apóstoles, pero un hombrononón, diría yo, inteligente, sabio. Dicen los historiadores que hablaba un griego muy elegante, muy fino, era muy prolífico, como dicen de los grandes intelectuales de la historia, era prolífico, era un hombre maravilloso, pero tenía un problema que era soberbio, prepotente, perseguidor, muy violento. ¿Y qué le pasó? Se convirtió cayendo del caballo y Dios le dijo, por ahí no es la cosa. Lo mismo que San Pedro, por ahí no es el asunto. Se convierte en un excelente proclamador de la palabra de Dios. En la Biblia hay 14 cartas de San Pablo, 14 cartas que nos regala la Biblia para maravillarnos de este señor San Pablo, pero impresionante, inteligente, sabio. ¿Tenía formación? Claro, sí. Tenía formación teológica, filosófica y jurídica. San Pedro no tenía esa formación. Este señor sí, teológica, filosófica y jurídica. O sea, un hombre que cuando habla hay que quedarse como callado cuando comience a hablar. También era un gran misionero, muy misionero. Para ser misionero necesita ser ventajoso, humilde, dedicado, lanzado, que no se acomode y que la persona no salga a pegarse a las cosas materiales, porque de ahí no lo van a sacar y no lo van a mover, se va a quedar pegado ahí porque está más pendiente de la materia. Este señor no se lanzó. Y oigan esto, este paseo que se dio. Un gran misionero en Grecia, en Asia Menor, en Siria, en Palestina. Fue el fundador de un buen grupo de comunidades. Mire la cantidad de comunidades que él fundó. Antioquía, Corinto, Éfeso, Roma. Murió decapitado en el año 62, tiempo de Nerón, en la ciudad de Roma. Entonces tenemos el segundo personaje, columna de la iglesia, muy capacitado, muy docto, muy bueno. Le bajaron los humos y le dijeron, la cosa funciona aquí con la humildad y la sencillez, y lo logró. Excelente. Ahí tenemos 2 ejemplos hoy para que aprendamos qué significa ser columna de la iglesia, fundamento en la iglesia católica. ¿Qué significa exactamente eso? San Pedro y San Pablo, 2 excelentes columnas en la iglesia católica. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.